Buenas tardes. Vamos a continuar desarrollando el tema de las diferencias entre diagnóstico y análisis crítico de la realidad. Habíamos dicho ya en una edición pasada que el diagnóstico tenía como características fundamentales que las distanciaban de lo que sería un análisis crítico de la realidad el hecho de que el diagnosticado es visto como un problemático con ciertas carencias por el diagnosticador, y el que diagnostica va a ir a determinar cuáles son esas carencias del diagnosticado. El que diagnostica es el especialista de la problemática que tiene otro. Eso significa que el que diagnostica puede entender mejor tu problema que tú mismo, que lo vive y que has estado evolucionando con ese problema. Otro de los elementos que matizan un diagnóstico como lo consideramos tradicionalmente es que el diagnosticado tiene un problema y no conoce la solución del problema. Tiene un problema y no imagina cuáles son las rutas que tiene que trazarse para resolver ese problema, y consecuentemente entonces pone la solución a su problemática en manos de otro, en manos de alguien que supuestamente le va a decir qué y cómo tiene que hacer. Y por último, en el diagnóstico, como tradicionalmente lo conocemos, la comunidad del colectivo es expulsada de su contexto histórico. Uno diagnostica y propone la solución, y el otro está ahí esperando a ver cuáles son los elementos que le van a aportar. Evidentemente, a partir de esto nos podemos centrar en este breve comentario en una pregunta, que es lo que pretendo. ¿Cuáles serían algunos de los objetivos del análisis crítico de la realidad? Ya en una edición pasada dijimos que analizar críticamente la realidad es, en primer lugar, comprender el momento histórico. Pero, guiándonos por la definición de Fidel Castro de revolución, el segundo elemento sería cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y como deja Fidel Castro claro en esa definición de revolución, el sentido del momento histórico es emanciparnos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios. ¿Cuáles serían entonces algunos de los objetivos de un análisis crítico de la realidad, continuando y utilizando esta definición de revolución de Fidel como elemento metodológico? Bueno, en primer lugar, al analizar las tradiciones es útil determinar cuáles de ellas nos conducen a la subalternidad y cuáles de esas tradiciones nos conducen a la emancipación. ¿Por qué? Porque muchos elementos de los sistemas de explotación fueron integrados a nuestras comunidades y hoy se viven como tradiciones, pero son elementos tradicionales que estimulan la subalternidad a un sistema de explotación. En segundo lugar, determinar las acciones de dominación cultural que se nos están brindando de manera amigable por el sistema hacia la comunidad, la familia y en lo personal, y también hacia la escuela. Evidentemente, ya todos nos damos cuenta que no solo somos subalternos por nuestros hábitos culturales, sino que esos hábitos culturales no son servidos en bandeja de plata. O sea, nos los venden como si fueran la solución a nuestros problemas y no logramos descubrir que son espacios de subalterno. En tercer lugar, uno de los objetivos del análisis crítico de la realidad sería determinar cuál respuesta estamos ofreciendo a esas acciones hegemónicas. Esto es, en qué nos emancipamos y en qué nos estamos subalternizando en los espacios comunitarios, familiares, personales y escolares. O sea, descubrir cuál es mi reacción, cuál es mi conducta frente a esas acciones de dominación cultural. Si yo las estoy asumiendo, si yo las estoy rechazando, si yo tengo conciencia de ellas, si yo no tengo conciencia de ellas. Otro elemento importante es determinar cuáles acciones concretas estamos acometiendo tendientes a emanciparnos del capitalismo cultural, tanto en lo comunitario como en lo familiar, como en lo personal, como en lo escolar. O sea, si ya estamos en un proceso de emancipación, bueno, cuáles son las acciones que estamos acometiendo y evidentemente ver qué resultados estamos obteniendo con esas acciones. Una escuela tiene que preguntarse, bueno, entre otras cosas, esto es un ejemplo para que se entienda lo que estamos diciendo. Si ya comprendimos que el consumo de comida chatarra es un elemento con el cual nos están sometiendo, porque nos alimentan con comidas que nos agreden, se apropian del agua, hacen la coca y luego nos las venden y nosotros la compramos voluntariamente y decimos, ay, qué rica la coca, como me hacía falta. Evidentemente ese consumo de coca me pone del lado del explotador. Evidentemente consumir la coca me solidariza con la explotación y con la privatización del agua. Bueno, si ya yo comprendo esto, entonces yo me pregunto, ¿una escuela que está en vía de emancipar a los niños puede darse el lujo de tener dentro de la escuela una cafetería donde se vendan estas comidas chatarra?
Una escuela que quiere emancipar a los niños puede darse el lujo de tener cafeterías y espacios de alimentación en los que estas comidas chatarras sean también elegidos por los muchachos que queremos emancipar. O una escuela que comprende todas estas cosas decide, junto con los padres de familia, ¿saben qué? Aquí adentro ya no se consume más comida chatarra. Porque la batalla no es solo, y esto es importante, la batalla no es solo de la reforma educativa del sistema contra el peteo en el caso de Oaxaca. La batalla no es solo de los pobres contra los opresores. La batalla también es del agua de horchata contra la Coca-Cola. La batalla también es del guarachi contra la herida. Es cultura contra cultura. Se nos está haciendo una guerra cultural. Y culturalmente tenemos que buscar los espacios de emancipación. Y les dejo para pensar otro de los objetivos del análisis crítico de la realidad debería ser establecer cuáles son los objetivos emancipadores a corto, mediano y largo plazo en los planos comunitarios, familiares, personales y escolares. Entonces pudiéramos nosotros decir, bueno, maestros, nosotros nos proponemos como objetivo de este proyecto emancipador que en un plazo de un mes los maestros dejaremos de consumir Coca-Cola. Nos ponemos como objetivo emancipador hacer de la lectura un espacio de disfrute y de emancipación, y por tanto vamos a crear espacios para la lectura para maestros, familiares, padres, comunitarios, niños. Bueno, estas son acciones que van luchando contra los hábitos subalternos que el sistema nos ha ido inoculando a cada uno de nosotros. Evidentemente nos damos cuenta de dos cosas importantes que ponen en conflicto lo que sería el diagnóstico del análisis crítico de la realidad. Si estos elementos que hemos explicado van a ser los objetivos del análisis crítico de la realidad, entonces somos capaces de comprender que la solución a la problemática no es una solución que viene de la cabeza de ningún especialista, de ningún monje de la teoría, de ningún cacique de la investigación, sino que es un proceso que se va construyendo juntos, padres, maestros, alumnos, nos sentamos a discutir, empezamos a aprender cuáles son las rutas de dominación y empezamos entonces a visorar cuáles son las acciones que nos van a ir liberando de esa dominación a la que hemos estado sometidos por siglos. Yo puse el ejemplo del consumo de comida chatarra. Hay muchos ejemplos y hay muchos elementos que nosotros vamos a ir descubriendo en el análisis crítico de la realidad. Porque el análisis crítico de la realidad tiene objetos que va a ir atacando, o sea, la escuela, los maestros, los padres, los alumnos, y tal vez cuando estemos haciendo un levantamiento de los espacios de subalternidad de los maestros, descubrimos que la mayoría de los maestros de la escuela son maestros machistas y que las compañeras pues también reproducen el machismo como una forma de educación. Entonces tendríamos que poner acciones para ir luchando contra esa visión sexista de la mujer, no verla como compañera, sino verla como un objeto sexual de disfrute para el macho. Bueno, estos son elementos. Si descubrimos que estamos carentes del gusto por la lectura y de que la lectura en la escuela no se ha convertido en un espacio de emancipación, pues entonces tendremos que diseñar acciones para eso. Estoy tratando de explicar eso porque si nos quedamos con el diagnóstico nos vamos a quedar con proyectos educativos tradicionales aprobados por el sistema. Si pasamos a un análisis crítico de la realidad, a una comprensión histórica de nuestros retos históricos como escuela, entonces más que un proyecto educativo tendríamos que hablar de un proyecto pedagógico emancipador. Ya no sería un proyecto educativo para que los muchachos aprendan la currícula, ya sería un proyecto educativo emancipador para que los muchachos puedan romper con esas cadenas invisibles que nos ponen al servicio del sistema. Por eso es importante que comprendamos que el análisis crítico de la realidad me lleva a comprender primero cuál es mi papel en la reproducción de la dominación y cuál es el papel que todos tenemos que ejercer para poder emancipar. Le doy las gracias por su atención. Estamos cerrando estos 10 minutos y los invito a buscar nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo sistemáticamente estos videos donde ustedes van a poder expresar sus opiniones, hacernos preguntas y evidentemente los invitamos a compartirlo con todos los pedagogos, padres y amigos que ustedes consideren que se puedan beneficiar de estas pequeñas pláticas en las que nosotros estamos tratando de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a este proceso revolucionario que nos aborda y nos invita a todos después de esta hermosa elección donde el pueblo mexicano se ha puesto de pie. Y es importante que comprendamos lo siguiente: esta postura del pueblo de México no es contra los partidos tradicionales,
esta postura del pueblo de México es contra el neoliberalismo, que mucha gente no lo comprende. Porque los que han originado el malestar, más que los gobiernos de turno, es una ideología económica, política, pedagógica también, que se llama neoliberalismo y que nos ha ido creando una precarización de la vida terrible. A partir del 82, cuando en México, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se empezó a ensayar esta teoría económica de dejar al pueblo sin nada, despojarlo de todo para concentrar en pocas manos la riqueza. Entonces nos estamos parando frente a un enemigo colosal, y colosal tendrá que ser nuestra respuesta. Estos pequeños cigotos de la conciencia, como lo hemos llamado, son pequeñas balas mortales de la cultura, que al final van a ayudar a destruir a este sistema de dominación. Nos vemos en la victoria. Muchas gracias.